Hola, sí, buen día. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es historia, de historia universal. Eh, la historia universal es muy importante eh, porque nos ayuda a comprender el desarrollo histórico de la humanidad. Bien, entonces podemos definir que la historia universal, el campo de estudio de la historia universal, es precisamente el estudio del pasado humano, del pasado de la humanidad en su conjunto, como una ciencia social que es la historia universal. ah, Ordena sucesivamente los hechos ocurridos a través del tiempo que ocurrieron en el pasado, los ubica cronológicamente también, es decir, da fechas y datos, pero además de eso, no solo es el relato de lo sucedido en el pasado, de este desarrollo de la humanidad, de este desarrollo humano, sino que también trata en base a analizar todo lo ocurrido, es decir, los hechos en su sucesión histórica y en su cronología de tiempo determinada, tratar de buscar una explicación a esos hechos y además intentar descubrir las leyes que rigen esos acontecimientos y las leyes generales que rigen el desarrollo humano, el desarrollo de la ciudad humana. De eso se encarga la historia universal. Esto quiere decir que además de historia universal, pues tenemos las historias particulares, individuales, por ejemplo, de cada país, ¿no? De cada estado, cada región. Así podemos tener, por ejemplo, en particular la historia de México, la historia de Estados Unidos, la historia de, no sé, de otros países, ¿no? Que cada uno, aplicando los métodos científicos de la historia universal, precisamente trata ah, de analizar, de estudiar todo el pasado de esas comunidades, de esos pueblos, igual en- de manera sucesiva, de cómo fueron aconteciendo los hechos, eh, ordenándolos de manera sucesiva y además cronológicamente en el tiempo, es decir, dando fechas de cuándo sucedieron y cómo sucedieron y eh, tratando de dar una explicación del porqué de esos acontecimientos en en cada país. Entonces, de manera general, eh, la historia universal eh, se encarga entonces no solo no del estudio en particular de cada país, de cada estado, sino del estudio en general del desarrollo humano. Enfocado este estudio desde el punto de vista de lo ocurrido en el pasado, de lo que ya ocurrió. Como decíamos, los ordena sucesivamente y cronológicamente. Los explica y busca las leyes que determinan estos acontecimientos. Bien, para llevar a cabo esta misión, los historiadores, los que se encargan del estudio del desarrollo humano en el pasado, eh, los distintos historiadores, bueno, se apoyan en distintas fuentes. Es decir, la historia universal recurre a dos fuentes principales para obtener la información de lo ocurrido en el pasado. Estas fuentes se definen como fuentes directas y fuentes indirectas. Eh, de ahí obtiene toda la información a analizar, a ordenar y a explicar en relación a los sucesos históricos. Bien, las fuentes directas
pues son todo lo escrito como las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códices, es decir, todos aquellos elementos que nos proporcionan algunos datos de lo ocurrido en el pasado de la humanidad y que se encuentran normalmente por escrito, es decir, alguien trata de relatar hechos ocurridos, ¿no? Por eso, como decimos, sus fuentes directas son pues eh, todo lo escrito, como son crónicas, cualquier documento, inscripciones, códices, ¿no? Donde se trata de relatar. En relación a las fuentes indirectas, bueno, son aquellas como las construcciones, ¿no? Los edificios, las ruinas, eh, las vasijas, las armas, restos humanos, utensilios, eh, es decir, que no son elementos no hechos con el fin de proporcionar una información en el futuro, pero que para quienes estudian el pasado son fuentes indirectas para saber eh, tener una idea de cómo vivían esas comunidades, a qué se dedicaban, cuáles eran sus actividades productivas, y en sí reafirmar, por ejemplo, o constatar, verificar lo de las fuentes escritas con los de las fuentes indirectas, es decir, relacionar en alguna región la veracidad de algún escrito, de alguna fuente directa, en este caso, con lo encontrado en el terreno, ¿no? Con lo encontrado, por ejemplo, del tipo de vivienda, de utensilios, y de esa manera poder confrontar lo escrito, lo directo con lo indirecto. Eh, Esa es la utilidad eh, de las fuentes indirectas. Nos proporcionan información. Es decir, cuando vemos las ruinas de Teotihuacán o otras ruinas, por ejemplo, en el caso de México, o las ruinas de Giza, por allá en Egipto, quizás no nos esté diciendo nada por escrito eh, la razón por la que fueron hechas, pero al ver su estructura, al observar su arquitectura, nos podemos dar una idea del avance tecnológico que se tenía en aquellas épocas, ¿no? Y de cómo vivían, cuál era la función quizás ah, que cumplían esas construcciones, etcétera. Igual tipo de utensilios, el nivel tecnológico que se tenía en ese entonces, en base a las armas, a los utensilios utilizados, ¿no? A las herramientas que se encuentran y nos dan una idea de esos sucesos en relación a lo que son las fuentes indirectas. Y de ahí que las dos son importantes, ¿no? Tanto las directas como las indirectas. Las directas, por ser escritas, podrían quizás eh, falsear la información. Ya sabemos que quien escribe a veces, bueno, eh, podría cometer errores en la escritura, ya sea intencional o, o, o simplemente por error. Pero entonces el historiador pues lo que hace es analizar eh, exhaustivamente esa información y luego constatarla con fuentes indirectas. Y de esa manera se puede llegar a conclusiones más o menos acertadas acerca de la situación en ese entonces. Ahora bien, además de las fuentes directas e indirectas, la historia universal se auxilia de otras ciencias que le proporcionan datos importantes para lograr la conceptualización y el conocimiento más o menos exacto de lo sucedido en el pasado. Algunas de estas ciencias que auxilian a la historia universal y de que se apoyan los historiadores, pues son la geografía, ¿no?
precisamente para referenciar los lugares de donde han ocurrido los hechos, ¿no? Entonces la geografía, la economía, que investiga la producción y distribución de la riqueza, nos da una idea, de acuerdo a la economía, de cómo en tal o cual época se producía, qué tecnología se tenía para producir, qué se producía y cómo se distribuía esta riqueza. La lingüística se apoya también en la cuestión de los idiomas, ¿no? De tipos de idiomas existidos, cuáles se conservan y tipos de idiomas que prevalecen en tal o cual región. Bien, la cronología, que trata de la asociación de los hechos, como ya decíamos, eh, con, con fechas, datos y fechas en el tiempo. La sociología, que estudia la sociedad, la antropología, que estudia al hombre, la arqueología, que se ocupa de restos, ¿no? de edificios, de utensilios eh, y de otros objetos, ¿no? Paleontología, etcétera. Serían, de hecho, bueno, eh, existen diversidad de ciencias que apoyan a la historia, ¿no? Incluso la química, la física, ¿no? Por ejemplo, la química, para determinar la edad de algunos utensilios, la edad de restos humanos, se utilizan pruebas químicas, ¿no? Para determinar la radiación del carbono, carbono 14, etcétera, que dan más o menos una idea precisa de la edad que puedan tener esos objetos, esos instrumentos o esos restos humanos. Entonces la química y la física intervienen igual a la matemática, ¿no? Que ayuda a hacer los cálculos necesarios para, para ubicar eventos, hechos, etcétera, ¿no? De acuerdo a cómo se requiera, la matemática igualmente es útil de igual manera para ordenar esos datos. Bien, de modo general, también tenemos que la historia universal uh, divide, o sea, que la historia para su estudio, para enfocar el estudio del pasado de la humanidad, normalmente los historiadores, los científicos lo han dividido en dos grandes partes, eh, para ubicar, relacionar a los hechos en algún tiempo determinado. Entonces, la historia universal se divide en lo que es prehistoria e historia. Esas son las dos grandes divisiones de la historia, la prehistoria y la historia. Y a la parte intermedia de transición se le denomina protohistoria. De esa manera es como está dividida lo que es la historia universal. Bien, la prehistoria abarca desde la aparición de la humanidad, es desde el punto donde se considera que apareció la humanidad hasta el invento de la escritura. A eso se le llama prehistoria, ¿no? Que va precisamente a esa época donde se considera que apareció la humanidad, empieza a, a existir los primeros seres humanos y hasta que estos se desarrollan a tal grado que logran llegar al invento de la escritura, es decir, donde están los primeros indicios de la invención de la escritura, hasta ahí se considera la prehistoria, hasta ahí llega lo que es la prehistoria. Y la protohistoria, que es la época de transición, pues es el periodo comprendido donde se considera que se desarrolla ya, que hay un desarrollo de la escritura. Después de descubrirse la escritura, esta empieza a obtener un desarrollo uh, eh,
constante, y además se utilizan los primeros metales. Se desarrolló la escritura y la tecnología también, ¿no? Sí, porque ya, manejar metales ya implicaba un desarrollo para esa época ya eh, algo, algo avanzado, pero esa es la protohistoria. La historia a su vez se divide en 4 edades, así se le llama 4 edades, que es la antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. La edad antigua data aproximadamente de 4000 años antes de Cristo, es decir, de los 4000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Esa es la edad antigua. Y del 476 después de Cristo hasta el 1453 se considera la edad media. Y la edad moderna pues parte del 1453 hasta 1789. Y contemporánea, bueno, de los 1789 hasta nuestros días, hasta la época actual. Esos son los puntos de referencia de lo que es la historia, es decir, 4 edades en que se encuentra dividida para su estudio. Y bueno, se preguntarán, ¿y cuál es la importancia de estudiar historia, la historia universal sobre todo? ¿Tendrá alguna utilidad? Bien, pareciera que no, pero la historia, estudiar la historia universal, en primer lugar, pues nos ayuda a comprender, ¿no? Es decir, todos queremos saber la verdad de las cosas. O sea, cualquier hecho que nos cuenten, es decir, nuestro vecino nos puede contar algo que ocurrió en tal o cual lugar, al lado de la casa, por ahí, bueno, pero queremos que nos diga la verdad, ¿no? Estamos interesados en que lo que nos dice es cierto. Los que tienen su novia o novio, pues quieren que sus novios no le mientan, les digan la verdad. Es decir, eh, conocimiento de hechos verdaderos. Nadie quiere escuchar mentiras o que lo hagan tonto, ¿no? De ahí la importancia de leer, de cultivarse. Y entonces, precisamente la historia ah, que trata, la historia universal en este caso, que trata del estudio del pasado del hombre y que trata de buscar los hechos tal y como sucedieron, esos hechos verdaderos. Por eso es una ciencia, porque tiene un método científico, utiliza la metodología científica para la investigación de esos hechos, de tal manera que se esté concluyendo con un grado absoluto o más o menos cercano a la verdad, porque bueno, los hechos en el pasado a veces o que ya llevan mucho tiempo, pues probablemente no se puedan comprender exactamente, pero la intención es acercarse lo más posible a la verdad, de que no se esté mintiendo en cuanto a esos hechos. Entonces nos permite en primer lugar, pues, al ser hechos comprobados verdaderos, comprender, entender qué sucedió. Segundo, aprender de esos hechos del pasado, ¿sí? Porque no solamente basta con entender, sino bueno, sucedieron estos hechos en el pasado, en la cuestión del desarrollo humano, ¿qué podemos aprender de ellos, verdad? Eh, entonces, comprender y entender esos hechos y sacar las experiencias necesarias. Y además la explicación del por qué sucedieron, obviamente, ¿no? Las causas reales, por qué se da ese hecho eh, 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 determinado, X hecho determinado en alguna región, en alguna época del tiempo, por qué sucedió. Entonces, explicarnos, comprenderlo para aprender y entender la situación actual de la humanidad, del desarrollo humano y de nuestros pueblos. Estudiar historia de México, historia de Estados Unidos, la historia de Canadá, cada uno en su región, obviamente puede entender, explicarse la situación de su país
por qué se vive como se vive, por qué se está como se está. Obviamente cuando esta explicación de la ciencia científica, ¿no? Es decir, nos trata de relatar los hechos verdaderos como sucedieron, es decir, aprendemos de la experiencia pasada y eso nos puede llevar a tratar de corregir las deficiencias actuales y no cometer los mismos errores y evitar los mismos errores. Además de tener una idea clara, es decir, no por dichos, por mentiras de como yo creo, como que pasó, sino de lo real, de la situación actual del país. Y de esa manera nos explicamos muchas cosas que quizás no tendrían explicación si no analizamos objetivamente el pasado de esas sociedades. De ahí la utilidad entonces de la historia. Es importante. En eso consiste entonces lo interesante, lo útil, lo necesario y lo obligado de estudiar la historia universal, de comprender, si bien no ser unos expertos en historia universal, pero sí lo más necesario, leer la historia de nuestros lugares de origen, nuestros países y la historia universal de cómo se ha comportado el desarrollo humano, para comprendernos a nosotros mismos también y en la situación en que se vive en cada una de nuestras regiones. Por eso es necesario la historia y la importancia que debe tener en cada uno de nosotros. Bien, eh, sería todo. Gracias, agradezco sus comentarios. Buen día.